Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que estoy seguro, resuena en el corazón de muchos de ustedes, una historia llena de brillo, de desafíos y de un amor que trascendió la pantalla. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de romance para millones de personas, y de una prueba de amor que dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Prepárense para un viaje emocional, lleno de momentos dulces, de pruebas duras y de la fuerza inquebrantable del afecto. Si son aficionados a las novelas turcas, o si simplemente disfrutan estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, es casi seguro que han escuchado hablar de esta pareja. Hande Erçel, una actriz con un talento innato y un carisma que cautiva, y Kerem Bürsin, un actor con una presencia magnética y una capacidad interpretativa innegable. Juntos protagonizaron una serie que conquistó corazones en todo el planeta, Love is in the Air, o como la conocimos en España, Senkalkam. Pero más allá de la ficción, la chispa del amor saltó en la vida real. Y es precisamente esa conexión, esa química que traspasó la pantalla, la que vamos a explorar hoy, enfocándonos en esa prueba de amor que marcó un antes y un después en sus vidas y en la percepción que el público tenía de ellos. Antes de adentrarnos en la historia, me gustaría pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es un gesto muy sencillo que me ayuda enormemente a crecer, a llegar a más personas que, como ustedes, disfrutan de estas historias apasionantes y de análisis como el que vamos a hacer hoy. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. De esta manera se mantendrán al tanto de las últimas novedades y no se perderán ninguna de las historias que preparo con tanto cariño. Y por supuesto, no duden en dejar un like si les gusta este contenido. Saber que están disfrutando es un estímulo increíble para seguir creando. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Kerem y Hande, como la de muchas parejas de actores, comenzó en el set de rodaje. La intensa convivencia, las largas jornadas de trabajo, la necesidad de conectar para dar vida a sus personajes y la presión de estar constantemente en el ojo público, crearon el ambiente perfecto para que el romance floreciera. Love is in the Air fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en prácticamente todo el mundo. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era innegable. La manera en que se miraban, la complicidad que se percibía en cada escena, la ternura y la pasión que transmitían, enamoraron perdidamente a los fans. No tardaron en comenzar a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, los rumores se convirtieron en realidad. Las primeras pistas fueron sutiles, pequeños detalles que los fans más observadores no dejaron escapar. Miradas cómplices en las redes sociales, mensajes cariñosos en los comentarios de las publicaciones, fotos en las que parecían compartir tiempo juntos fuera del trabajo. Todo esto alimentaba las especulaciones y hacía crecer la expectativa. Pero pronto las imágenes de Kerem y Hande tomados de la mano, paseando por la calle, cenando en restaurantes, compartiendo momentos de ocio y cercanía, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: estaban juntos y su amor era evidente. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y el romance de Eda y Serkan traspasó la ficción, convirtiéndose en un fenómeno de la vida real. La relación entre Kerem y Hande no fue una simple historia de amor. Fue una relación que se construyó en medio de la fama, la presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas de millones de fans. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando la instantánea perfecta para alimentar los titulares. Cada paso que daban, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada por los medios y en las redes sociales. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaban horas a analizar cada uno de sus movimientos, a especular sobre su futuro y a diseccionar cada detalle de su relación. Pero a pesar de todo, la pareja siempre se mostró unida, fuerte y decidida a vivir su amor de la forma más auténtica posible, sin dejarse intimidar por la presión externa. La exposición mediática constante presentaba desafíos considerables. Mantener la privacidad y la autenticidad en medio de la vorágine de la fama no es una tarea fácil. Sin embargo, Kerem y Hande supieron lidiar con esto, demostrando una madurez y una entereza que fueron muy valoradas por sus seguidores. No se escondieron, pero tampoco se dejaron absorber por la dinámica del estrellato. Supieron equilibrar su vida personal con sus obligaciones profesionales y con la atención mediática. Ahora bien, ¿cuál fue
Esa prueba de amor que tanto conmovió al mundo. ¿Qué momento marcó un antes y un después en la percepción de su relación? Para entenderlo completamente, debemos contextualizar la situación. La madre de Anne, Aileen Ercel, luchó contra el cáncer durante mucho tiempo. Fue una batalla dura, dolorosa y que exigió una gran fortaleza emocional y física. Anne, como hija, estuvo a su lado incondicionalmente, apoyándola en cada etapa de la enfermedad, brindándole consuelo y siendo su principal apoyo. Kerem, lejos de ser un simple espectador, se convirtió en un apoyo fundamental para Anne. La acompañó a las citas médicas, estuvo presente en los momentos más difíciles, le brindó consuelo, ánimo y demostró un cariño y una dedicación que iban mucho más allá de lo que se espera de una pareja, incluso en el contexto de una relación romántica. Kerem se convirtió en el hombro en el que Anne podía apoyarse, el confidente que escuchaba sus miedos y sus preocupaciones, el compañero que le brindaba fuerza y esperanza en los momentos más oscuros. La acompañó en los momentos de alegría, pero sobre todo, estuvo presente en los momentos de tristeza y dolor. Se involucró en la lucha no solo de forma emocional, sino también práctica, buscando información sobre la enfermedad, acompañándola a las citas médicas y estando a su lado en cada paso del camino. Su apoyo fue incondicional y genuino. La noticia del fallecimiento de Aileen Ercel, en enero de 2019, fue un duro golpe para Anne y para todos sus seres queridos. La tristeza, el dolor, la desolación y la pérdida eran evidentes. Fue un momento muy difícil, un momento en el que la fragilidad humana se hacía patente. La partida de un ser querido es un evento que marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. En medio de este momento tan oscuro, en medio del duelo y la tristeza, Kerem se mantuvo firme al lado de Anne. Fue su hombro para llorar, su refugio, su mayor apoyo. La acompañó al funeral, le brindó consuelo en público y en privado, y demostró un amor incondicional que conmovió a todos los que fueron testigos de su entereza. En ese momento de dolor, la verdadera esencia de la relación entre Kerem y Anne se hizo visible para el mundo. Las fotos de Kerem abrazando a Anne, secándole las lágrimas, demostrando una empatía y un cariño genuinos, se viralizaron en las redes sociales. Las imágenes capturaron la vulnerabilidad de ambos, la fortaleza de Kerem al ofrecer su apoyo y el dolor de Anne ante la pérdida. Los fans de todo el mundo expresaron su admiración por la pareja, por su valentía al enfrentar la adversidad y por la forma en que vivían su amor, no solo en los momentos felices, sino también en los momentos más difíciles. Fue en ese momento cuando muchos se dieron cuenta de que el amor entre Kerem y Anne era algo más que un simple romance de televisión, algo más que una estrategia publicitaria. Era una conexión profunda, una complicidad basada en el respeto, el apoyo, la admiración mutua y la capacidad de estar presentes el uno para el otro en los momentos más cruciales. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de admiración hacia Anne y Kerem. Los fans, conmovidos por la situación, expresaron su solidaridad y su cariño, enviando mensajes de consuelo y de ánimo. Los medios de comunicación, por su parte, destacaron la entereza de la pareja y el ejemplo que daban al mundo. Se alabó la capacidad de Kerem de brindar apoyo incondicional a Anne, demostrando que el amor verdadero va más allá de las palabras y se manifiesta en los actos. Esta situación, la forma en que Kerem se mantuvo presente para Anne, el cuidado que le prodigó, el apoyo incondicional que le brindó, la contención emocional que le ofreció, fue sin duda la prueba de amor más grande que se pudo dar. Mostró la verdadera esencia del amor, no solo el romanticismo y la felicidad compartida, sino también el apoyo incondicional en los momentos de mayor adversidad, en los momentos en que la vida nos pone a prueba. Fue en ese momento de profundo dolor cuando Kerem demostró que su amor era incondicional, que estaba dispuesto a estar al lado de Anne en cualquier circunstancia, sin importar las dificultades. En ese momento el mundo vio la profundidad del amor que sentían el uno por el otro. No se limitó a los gestos románticos y a las palabras bonitas, sino que se manifestó en la dedicación, la paciencia y la compasión. Kerem no solo fue el novio de Anne, sino también su amigo, su confidente y su principal apoyo. Estuvo a su lado compartiendo su dolor y brindándole el consuelo necesario para superar tan difícil trance. En ese momento la relación de Kerem y Anne se consolidó como un ejemplo de amor, un ejemplo de cómo afrontar las adversidades con valentía y apoyo mutuo. Pero la historia no termina ahí, aunque el camino juntos no continuó. Después de la pérdida de la madre de Anne, la pareja se mantuvo unida y siguió adelante con sus vidas, compartiendo momentos de alegría y de crecimiento personal y profesional.
Aunque su relación finalmente llegó a su fin, la huella que dejaron en el mundo y la forma en que se apoyaron en ese momento tan crucial, sigue siendo recordada con cariño y admiración. La admiración de sus fans por la forma en que vivieron su amor, y la forma en que Kerem demostró su apoyo incondicional a Hande, se mantiene intacta. A pesar de los desafíos y las presiones externas, lograron construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. La ruptura de la relación, si bien triste para sus seguidores, no empañó el recuerdo del amor que compartieron y del apoyo que se brindaron mutuamente en los momentos más difíciles. La forma en que se cuidaron y se apoyaron durante la enfermedad y el fallecimiento de la madre de Hande demostró la profundidad de su vínculo y la importancia del amor incondicional. Aunque la vida los llevó por caminos separados, el recuerdo de su historia, y especialmente de la prueba de amor que protagonizaron, sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia de estar presentes para las personas que amamos. Y es que el amor verdadero no solo se manifiesta en los momentos de felicidad, en los besos y abrazos, sino también en la adversidad, en los momentos en que la vida nos pone a prueba. La forma en que Kerem apoyó a Hande durante la enfermedad y el fallecimiento de su madre es un claro ejemplo de ello. Demostró que su amor era mucho más profundo que una simple relación romántica, era un vínculo basado en el respeto, la empatía, la paciencia, la dedicación y el apoyo incondicional. En ese momento Kerem no solo fue el novio de Hande, sino también su amigo, su confidente y su principal apoyo. Estuvo a su lado compartiendo su dolor y brindándole el consuelo necesario para superar tan difícil trance. En resumen, la prueba de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple gesto romántico. Fue una demostración de cariño, de apoyo, de compromiso y de incondicionalidad que trascendió la pantalla y conmovió al mundo entero. Fue en los momentos más difíciles, en medio del dolor y la tristeza, cuando Kerem demostró la verdadera magnitud de su amor, demostrando que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión, una elección consciente de estar presente, de apoyar y de acompañar a la persona amada en cualquier circunstancia. Fue un ejemplo de cómo el amor puede ser un refugio, una fortaleza y un motor para superar las adversidades. Esta historia nos enseña la importancia de estar presentes para las personas que amamos, de apoyarlas en los momentos difíciles y de demostrarles nuestro cariño incondicional. Nos enseña que el amor verdadero va más allá de las palabras y los gestos románticos, es un vínculo que se fortalece en la adversidad y que nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que el amor es un compromiso, una elección, una promesa de estar allí, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Hemos recorrido una historia llena de emociones, de momentos felices, de desafíos y de una profunda lección sobre el amor. Hemos explorado esa prueba de amor que demostró que el amor de Kerem y Hande era algo especial, algo que trascendía la pantalla y que conmovió al mundo. Hemos analizado la importancia del apoyo mutuo, de la empatía y de la incondicionalidad en las relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por su tiempo y por su cariño. Espero que este vídeo les haya inspirado y que les haya recordado la importancia de amar y ser amados, de estar presentes para aquellos que amamos, y de brindar apoyo y consuelo en los momentos más difíciles. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría saber qué opinan de esta historia y si les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto de la vida de Kerem y Hande. ¿Qué otros detalles les gustaría conocer? ¿Qué otras historias de amor les gustaría que analizáramos? Déjenme sus sugerencias, me encanta leerlas. Y ahora un último recordatorio, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es una forma sencilla de apoyar mi trabajo y de ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.